racional de los medicamentos. De acuerdo a la OMS, en 1985 definió el uso racional de los medicamentos es cuando reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas en la dosis correspondiente durante el periodo de tiempo adecuado y en el menor costo posible para ellos y para la comunidad. Como veíamos que está involucrado para el uso racional de los medicamentos, que se cubran las necesidades clínicas de los pacientes, que sea la dosis adecuada durante el tiempo adecuado y que sean los costos accesibles para el paciente. ¿Qué genera este problema del uso racional de los medicamentos? Uno es que el uso demasiado de medicamentos, la polifarmacia, también conocida como la polifarmacia, el uso inadecuado de los antibióticos, que es un gran problema que hemos visto en otros videos, donde los dejaremos en el enlace si quieren conocer más acerca del manejo adecuado de los antibióticos. El uso excesivo de inyecciones, muchas veces los pacientes dicen, no, yo no quiero tabletas, cuando pueden con una tableta tener el resultado, el efecto que desean, no se requiere el caso de las inyecciones. Que se ha recetado un medicamento que no esté de acuerdo a las indicaciones clínicas, que eso es parte de los PRMs que detectan, en la atención farmacéutica. Y uno de los principales también es la automedicación inadecuada con medicamentos que requieren recetas, que también a veces los pacientes prefieren automedicarse y no asisten a una consulta. Ese también es un problema del uso indiscriminado de los medicamentos. En el caso de los analgésicos, los AINES, que dice que no consumir más de 5 días o de 3 días, hay personas que lo consumen con mayor frecuencia. ¿Qué se tiene que evaluar para los problemas relacionados con el uso irracional de los medicamentos? Se tiene que supervisar 3 cosas. ¿Qué se está recetando? Esto es parte de la atención farmacéutica. Que no haya ningún problema ya en la parte de la dispensación y el uso. Promover el apego. Si el médico hizo todo bien, le mandó el medicamento correcto, pero a lo mejor el paciente va a la farmacia y por cuestión de desabasto, que no hay ese medicamento o en esa presentación también puede generar un problema, que no tiene el medicamento que requiere. O si hay un problema que la persona que está encargada en la farmacia no le da el medicamento que el médico le da. Entonces eso también puede generar un problema con los medicamentos. Y finalmente, si el paciente no usa esos medicamentos, a lo mejor lo adquirió, lo tomó un día, en el caso de los antibióticos, se sintió mejor y ya no continuó con su tratamiento. Entonces es parte del no apegarse al tratamiento. Aquí les muestro el diagrama, que es la cadena de la medicación. Y en qué parte está involucrado en este caso los farmacéuticos, los pacientes y el médico. Todos los medicamentos tienen, bueno, para que sea, desde esta parte se promueve el uso racional. Tiene que existir una investigación y un desarrollo. Después se hace una evaluación y un registro y control, que todos los medicamentos cuentan con su registro sanitario. Ustedes los pueden revisar en la caja de los medicamentos, su registro sanitario. Una vez que cuenta con su registro sanitario, ¿cómo se lleva a cabo la distribución de esos medicamentos para llegar finalmente a los establecimientos donde se pueden vender los medicamentos? En este caso, las farmacias, las droguerías o las boticas. Después tenemos la prescripción, que en este caso es el médico. Una vez que el paciente asiste a una consulta, el médico le receta los medicamentos. Después eso pasa a la parte de la venta y dispensación de los medicamentos, que existan los medicamentos. A veces por laboratorios hay medicamentos que ya no se fabrican, que se comunican con el médico si hay otro medicamento que le pueda hacer el efecto que estaba buscando en un principio el médico. Después tenemos la parte de administración y uso, que ya es lo que involucra al paciente, que los conserve de manera adecuada también esos medicamentos una vez que los hizo la adquisición de ellos. Y finalmente los estudios postventa, que en este caso es la farmacovigilancia. Una vez que ya el medicamento salió y ya lo están consumiendo los pacientes, entra la farmacovigilancia.
Y esta es la cadena en que se involucra. ¿Dónde se puede promover el uso racional? En estas tres partes. Es importante la prescripción. Después tenemos la venta. Y finalmente la administración. Nos ha tocado, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, que a veces personas dicen, es que hace 5 años, 5 meses, mucho tiempo, yo tomaba un medicamento, en ese momento tenía un padecimiento, se lo prescribieron y quieren seguirlo consumiendo porque esa vez se sintieron bien. Entonces también eso es parte de los pacientes, que se apeguen a los tratamientos o que asistan a una consulta médica. Voy a borrar estos dibujos. ¿Y cuáles son los usos de los medicamentos? ¿Para qué se usa un medicamento? ¿Por qué asiste un paciente a una farmacia, a un consultorio, a una clínica? Porque quiere prevenir algo. El medicamento puede ser para prevenir, para aliviar, ya tiene un problema, o controlar alguna enfermedad crónica. También puede ser para diagnosticar y curar algún tipo de enfermedad. Hay enfermedades que solamente se controlan porque todavía no se pueden curar y enfermedades que se curan. O también para prevenir. Esto es por lo cual pueden los pacientes consumir algún tipo de medicamento. Y de acuerdo al uso, la promoción del uso racional de los medicamentos de la OMS, aquí mencionó algunas medidas que favorecían el uso racional de los medicamentos. Una de las primeras medidas que promovió fue el registro de las medicinas, que en este caso es el registro sanitario, que todos los medicamentos cuentan con un registro, que solo ciertos profesionales pueden recetar, que en este caso son los médicos, y lo que marca la norma en el artículo de la Ley General de Salud, quienes pueden prescribir medicamentos y en qué área. Que los establecimientos deben de aplicar códigos de ética y conducta a los profesionales que están en esta área, tanto profesionales de salud como en este caso los farmacéuticos. La emisión de licencias para profesionales, médicos, enfermeras, paramédicos, para que sea suficiente la competencia para diagnosticar, recetar y dispensar. Y otra de las medidas que propuso la Organización Mundial de la Salud para la promoción del uso racional de los medicamentos fue la emisión de licencias a los comercios que venden medicamentos, que en este caso son los avisos o licencias sanitarias en las farmacias. La supervisión, regulación de la promoción del uso de los medicamentos, que es, en este caso aquí en México, es COFEPRIS, el que se encarga de regular el uso de los medicamentos. Y esas fueron las medidas que promovió la Organización Mundial de la Salud para disminuir el uso excesivo de medicamentos. También ustedes pueden consultar aquí, les vamos a dejar el enlace para que ustedes lo revisen. La Organización Mundial de la Salud, la promoción del uso racional de los medicamentos. Las 12 intervenciones para promover el uso racional. Y les dejamos las referencias. Espero que les sirva y que hagan esta parte, ¿no? Como farmacéuticos, si ustedes ya están en esta área de la atención farmacéutica, que promuevan el uso racional y en cada una de las etapas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso como farmacéuticos nos corresponde la parte de dispensación y venta. En los pacientes, que los pacientes se apeguen a sus tratamientos, que conozcan cómo utilizar correctamente los medicamentos. Espero que les sirva y nos vemos el próximo lunes.